editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Televidente, reciba por supuesto un abrazo de quien le habla, el periodista David Boronda, que es un día pleno de optimismo. Por supuesto, ya estoy con editoriales y columnas de opinión en este espacio habitual, y gracias por la espera. Y comienzo de inmediato con el diario Bolivia, el diario estatal. Ahí tiene usted el titular del diario Bolivia. Lamentable estado de economía, lo habíamos dicho ayer, comenzaron en su editorial con el análisis de la situación económica de nuestro país. Lamentable estado de la economía, segunda parte, quizá vendrá incluso una tercera parte, bueno, no lo sé. Pero destaca que el economista José Gabriel Espinosa, miembro del directorio del Banco Central de Bolivia, ofreció el más completo diagnóstico del Estado en que el nuevo gobierno encontró la economía nacional. Y en la segunda parte de ese estudio pasa al tema financiero y dice que la política monetaria, que buscaba contener la desaceleración que se observa en la economía ya desde el año 2013, era neutralizada por la absorción de liquidez que el TGN implementó, lo que dejaba al sistema financiero y a los actores del sector privado sin recursos para sostener sus actividades. Esto no hacía más que profundizar la desaceleración. Esta incoherencia en la política económica tuvo un efecto directo en la pérdida de reservas internacionales netas por dos razones. Uno, mientras más gastaba el sector público, más importaciones, ya que esa mal llamada inversión era intensiva en bienes importados. Y dos, porque a medida que el gasto del Estado hacía caer las reservas, las señales para el sector privado eran negativas y empezaron a demandar más dólares. Este analista luego había escrito en ese estudio que realizó diagnóstico sobre la situación económica del Estado boliviano y dice en partes sobresalientes, como lo remarcan en este editorial, en consecuencia la política económica implementada por el exministro Luis Arce Catacora era la principal responsable de los desequilibrios macroeconómicos. O sea que a quien le gustaba hacerse llamar Super Luchito, a este denominado Super Luchito, que no era otro que Luis Arce Catacora, cuando era ministro incluso mandó a hacer un cómic, una revista, ¿no?, sobre él, el Super Luchito, salvador de la economía, se decía, resultó ser un blef, como dicen, y hoy es candidato a la presidencia. Y bueno, se preguntan qué desastres podría cometer en la economía boliviana. De todas maneras, este editorial del diario Bolivia no deja de ser extenso y dice que este cambio que ha implementado el actual gobierno de transición, este cambio en el enfoque de la política económica es crucial para empezar a virar una economía construida que pueda sostener el gasto del gobierno central, controlador de los recursos y por lo tanto de su asignación hacia una en la que el Estado facilite el desarrollo de las familias, de los emprendimientos y de las empresas de nuestro país. Pues, ¿qué le parece? Quizá haya una tercera parte, ¿no? Lamentable estado de la economía, tercera parte, no lo sabemos, pero no deja de ser concluyente este editorial en la segunda parte que toca sobre la situación económica boliviana en base al diagnóstico que realizó el economista José Gabriel Espinosa en su calidad de miembro del directorio del Banco Central de Bolivia. En todo caso, también puntualiza que a todo lo anterior hay que agregarle un efecto perverso de la anterior emisión de bonos. Los primeros compradores fueron inversionistas extranjeros y por lo tanto llegaron recursos nuevos a la economía,
No obstante, conforme el manejo de la economía generaba las inconsistencias señaladas, se impulsó la compra de estos bonos por parte de las AFP del país. O sea, las AFPs que tienen los recursos, manejan los recursos de usted, de nosotros, de todos los trabajadores, compraron estos bonos puestos a la venta por el Estado boliviano. Y dice lo que generó una salida de dólares. Y el efecto neto fue nulo para las reservas internacionales y por lo tanto para los equilibrios macroeconómicos. Bueno, de lo que uno se entera, ¿no? De lo que ha pasado en el pasado gobierno, un festín con toda la plata que ingresó producto de la subida de los precios, impensable por supuesto, de las materias primas que se vendían al exterior, lo que generó una gran cantidad de cientos y cientos de millones de dólares que ingresaron a las arcas de nuestro país y que fueron despilfarradas por quienes manejaban el gobierno. Claro, es decir, por Evo Morales y compañía, dicen muchos. Otros dicen por Evo Morales y sus testaferros o adláteres. Vamos ahora con la caricatura de, por supuesto, del diario Bolivia. Ahí está la caricatura. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a interpretar, a ver, bueno, ¿qué dice ahí? Está, programa Bolivia Mujer, 100 millones de dólares para la lucha contra la violencia, anunció la presidenta transitoria, la señora Áñez, y Bolivia, como mujer, ahí está agradecida por ese anuncio. Pues, ¿qué le parece, amiga, amigo televidente? Vamos ahora con el editorial de El Diario, el decano de la prensa nacional. Ahí usted ya tiene en su pantalla, y dice lo siguiente: si se gastara en propaganda lo que se malgastó en 14 años, el tema económico es ya recurrente en los medios, porque la situación en la que dejaron los anteriores gobernantes al país en este campo realmente es tremenda. Y dice El Diario hoy, en este martes 10 de marzo, el poder de la publicidad y la propaganda es inmenso, especialmente cuando se trata de difundir ideologías y posiciones políticas de extrema izquierda o derecha. Así comprendieron quienes en la historia de los últimos 200 años han comprendido la necesidad de contar con instrumentos convincentes para que los pueblos crean, para que se consubstancien con lo propagado y para que aprendan determinadas normas expuestas justamente para convencer. Reiteramos, habla de la publicidad y la propaganda. Esta es realidad que el masismo ha recogido de sus jefes socialistas y comunistas, tanto de la ex Unión Soviética como de Cuba, de Corea del Norte y otras naciones que abrazaron el comunismo, normas que en su momento también adoptaron Venezuela y Nicaragua, doctrinas que han sostenido por mucho tiempo a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que de Fuerzas Armadas Revolucionarias no tienen nada, son simples partícipes de actos del narcotráfico, de secuestros terroristas, de gente que victima a quienes captura, piden rescates, etcétera, etcétera. Y en el Perú, a Sendero Luminoso, ideas y doctrinas que el Che Guevara, jefe de las incursiones guerrilleras en Bolivia el año 1967, trató de difundir, aunque sin éxito. Dice, efectivamente, Che Guevara sucumbió en manos del ejército boliviano. Perdió la vida en Bolivia, algo que nadie creía en el mundo. El gran estratega, en fin, vino a perder la vida. Dicen muchos que fue enviado por Castro porque le hacía sombra en Cuba. Bueno, ¿qué dirá la historia posteriormente? ¿Qué datos nuevos, qué revelaciones habrán? Pero volviendo a este editorial del diario, dice: los marxistas, leninistas habidos en Bolivia, aunque no racionalmente convencidos de las doctrinas que les sirvieron de base para sus desempeños, también han esperado que la publicidad y propaganda sean las principales aliadas para conducir al pueblo por las sendas del socialismo. El MAS, partido de Evo Morales y García Linera, no podía ser la excepción.
El socialismo busca enriquecer a sus entornos y hacerlos poderosos mediante el engaño, mediante la mentira y mediante las ofertas fantasiosas, dice el diario. Partes sobresalientes de este editorial que titula, usted ya lo ve en su pantalla, si se gastara en propaganda lo que se gastó en 14 años. Ah, no, se gastara lo mismo que se ha gastado en los años pasados. Bolivia no aguanta realmente, ¿no? Perdería por nocaut, hablando de una comparación con el boxeo. El editorial, les decía, no deja de ser extenso, por lo que voy a la parte final. Dice, todo ello permite asociarlo a lo ocurrido en Bolivia y razonar de la siguiente manera. Tanto gastó el MAS en propaganda y publicidad que sobrepasaría en mucho los presupuestos generales de muchos gobiernos del pasado. El excesivo gasto en publicidad del anterior gobierno demuestra lo artero de las campañas masistas, lo engañosos que han sido los gobernantes de casi 14 años y cuán dañino ha sido su paso por el poder, cumpliendo consignas para el mayor desgobierno habido en la historia del país. ¿Qué le parece? ¿Usted está de acuerdo con este editorial? Pues bien, simplemente yo le paso el dato, eso es lo que dicen en este día martes 10 de marzo. Vamos con la caricatura del decano de la prensa nacional, el diario. Ahí está la más antigua. Le voy a decir lo que se ve, lo que yo veo y usted qué ve. Dice, está ahí Evo Morales, sí, como siempre ya está medio desvariando, ¿no? Le están, pajaritos en la cabeza, ¿no? Así está sometido a un psicólogo y el psicólogo le dice, usted sufre una embriaguez crónica de poder. Tómese un descanso de 5 años mínimo, le dice el psicólogo. Y el señor Morales dice, Evo Morales responde, no duermo, siento así como muyo, dice. Bueno, y dicen ahí quienes dicen que está en permanente muyu, no solo su cabeza, sino todo su cuerpo. Bueno, ¿qué será? ¿Cómo lo toma usted? ¿Le agrada esta caricatura del diario? Pues ahora vamos a ir a lo que tiene página 7. Página 7 en su editorial de hoy, ya usted tiene en su pantalla, ahí está, acuerdo con Brasil, pero cae el precio. Ya sabemos a qué se refiere, un nuevo acuerdo para la venta de gas. Y dice, en un país con una economía monoproductora no puede ser sino una buena noticia que se haya logrado la renovación del contrato de venta de gas con Brasil. El contrato había fenecido en 2019, después de 20 años de vigencia, pero el gobierno anterior no pudo conseguir su continuación y el país ingresó en una especie de limbo al respecto. La pasada semana, finalmente, en parte gracias a las mejores relaciones que viven ambos gobiernos, las empresas YPFB y Petrobras lograron el acuerdo. Se basa en que el precio seguirá indexado al del petróleo, lo que da cierta garantía de mejores ingresos. El precio internacional del gas natural licuado es por lo general más bajo que el del petróleo. Donde la economía boliviana verá un decremento en sus ingresos es en los volúmenes a ser vendidos. La adenda firmada establece que YPFB debe entregar como mínimo 14 millones de metros cúbicos de gas por día y un máximo de 20 millones. Antes el mínimo establecía 24 millones y el máximo 30,008 millones de metros cúbicos. Según página 7, que en su editorial de este martes 10 de marzo, dice, donde la economía boliviana verá un decremento en sus ingresos, es en los volúmenes a ser vendidos. De todos modos, dice, reiterando aquello, ¿no? Porque no deja de ser importante, y dice, de todos modos, es bueno establecer que en 2019 el mercado brasileño solo adquirió un promedio de 12 millones de metros cúbicos
diarios. Por eso se puede decir que el acuerdo actual es más realista. La semana pasada, dice, reitera también en el sumum del editorial que usted ve al centro, con letras más grandes, dice: la semana pasada, en parte gracias a las mejores relaciones que viven ambos gobiernos, las empresas YPFB y Petrobras lograron el acuerdo, para recordarle de lo que estamos hablando. Un nuevo acuerdo con Brasil, al que no pudo arribar el anterior gobierno, que había concluido el 2019 y que ha sido renovado hace varios días, entre Bolivia y Brasil, para continuar vendiéndole gas al coloso sudamericano, solo que algo que, digamos, en menor proporción, ya no lo que se tenía anteriormente. También en otro recuadro dice: el país necesita hallar nuevos campos de gas. Los hallazgos han sido mínimos y siguen en vigencia los descubrimientos anteriores a Evo Morales. En realidad, durante Evo Morales no se descubrió ningún nuevo campo de gas, de modo que todos eran mentiras. Esos sí que eran los campeones de la mentira, ¿no? Para ellos cae muy bien aquello que esgrimían en todo y para todo. 21 de día de la mentira, decían. Bueno, el día de la mentira está así. Y este editorial es extenso, extensísimo, ocupa toda la parte correspondiente de la página de opinión de página 7. Me voy por ello a la parte final. Dice: pero más allá de eso, Bolivia requiere reflexionar sobre la necesidad de diversificar su economía e intentar exportar productos con mayor valor agregado. Ese sigue siendo el desafío mayor del país si quiere ingresar al desarrollo sostenible y de largo plazo, que no dependa de los vaivenes de los precios de las materias primas. También, bueno, apunte nuestro, se habla de explotar a más no poder, porque para eso está el país, la denominada industria sin chimeneas, vale decir el turismo. Hay quienes dicen que en La Paz solo viviríamos de turismo con tantos bellos lugares que tenemos. En fin, eso tienen que pensarlo los próximos gobernantes. Vamos ahora con la caricatura de página 7. Ahí está la caricatura de página 7 y dice, ya finalizando, amiga, amigo televidente, ¿quién es esta señora? Un rodillo de color azul. Hay que arrollar con todo, ¿no? Esta señora, ¿quién será? La señora Copa, la presidenta del Senado, la joven presidenta. Bueno, sí, usted cómo lo interpreta, pero utiliza un rodillo que quiere arrollar a todos los opositores al gobierno transitorio actual. Bueno, ¿cómo será? Usted tiene, por supuesto, su propio criterio. Nosotros simplemente de esa manera le hemos hecho conocer los editoriales y las columnas de opinión correspondientes a la fecha. De manera que, antes de despedirme, debo recordarle el libro Hambre Canina, de mi autoría. Bueno, está circulando a nivel nacional. No olvide, usted quiere un ejemplar, contáctese con el 735-02465. 735-02465. Justamente habla, toca temas de la política, del sindicalismo, de los gremiales, de los choferes. En fin, hace una revisión exhaustiva en forma novelística desde el siglo pasado hasta nuestros días. Hambre Canina, y usted se encontrará un tanto desesperanzado de ver que las cosas no han cambiado para Bolivia desde el siglo pasado hasta el presente. De modo que le invito a adquirir su ejemplar, 735-02-435, 735-02-465, o en edificio Osmar, en la planta baja, calle Murillo, Oruro, al fondo en la planta baja, en la tienda Erecúa de Rodolfo Quintero. De esa manera llego al final y gracias, agradecido por su atención. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muy buen día. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita